República de Cuba, 20 de diciembre de 2025. Hoy nos metemos de lleno en el nuevo decreto 138, una norma que le da una vuelta de tuerca a todo el sistema de salarios en las empresas estatales cubanas. Y, junto a él, la resolución 332, que cambia las reglas del juego financiero entre estas empresas y el Estado. La misión de hoy es entender el alcance real de este cambio. Vamos a centrarnos en tres grandes ideas: la nueva descentralización para fijar sueldos, los controles que el Estado mantiene bien firmes y cómo se conecta ahora lo que gana un trabajador con lo que genera su empresa. Pues vamos a ello, porque el tema tiene mucha miga. Sobre el papel, la idea es potente. El decreto 138 dice que quiere dar a las empresas estatales la capacidad de diseñar sus propios sistemas salariales. El objetivo, el objetivo es muy claro: que los salarios estén por fin vinculados a la productividad, a la eficiencia. Pero, como vamos a ver, esta autonomía viene con una letra pequeña muy importante. De acuerdo, empecemos a desgranar esto. La idea central es esa, la descentralización. El artículo 1 habla de determinar de forma descentralizada la organización del sistema salarial. ¿Qué significa esto en la práctica para una empresa estatal cubana? Significa que la dirección de cada entidad, en acuerdo con el sindicato, puede diseñar su propia escala salarial, sus pagos adicionales, las formas de pago. Pero ojo, esta autonomía viene con un marco regulatorio muy estricto. El artículo 7 establece los principios que deben guiarlo todo. A ver, ¿cuáles son esos principios, esos mandamientos? Pues fíjate, el primero es el de igualdad. A trabajo de similar complejidad, igual salario. El principio histórico, claro. Exacto. Pero es que el segundo es el de diferenciación. Se debe tener en cuenta la complejidad, la responsabilidad y el aporte individual. Ahí ya tenemos una tensión, ¿no? Bueno, ¿Igualdad o mérito? totalmente. Es un equilibrio muy delicado. Y luego tienes otros tres. Proporcionalidad, que es que se paga por el tiempo y cantidad de trabajo real. Protección mínima, que es importantísimo. El salario nunca puede ser inferior al mínimo del país. Ni al del año anterior, si haces lo mismo, has dicho. Eso es. Y el último, el principio de dinámica, que es el que lo cambia todo. Dice que el salario debe corresponderse con los resultados de la empresa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablas de que el salario se corresponde con los resultados de la empresa. Pero, ¿quién se asegura de que esto se cumpla? ¿Hay algún mecanismo de control para que una empresa no dispare los salarios sin tener buenos resultados? Absolutamente. Este es el punto crucial. El artículo 21 es muy explícito. Para poder planificar un fondo de salario superior al del año anterior, la empresa debe garantizar que su aporte por el rendimiento de la inversión estatal crezca en mayor proporción. Espera, vamos a desmenuzar eso, que es la clave de todo. ¿Me estás diciendo que para subir los sueldos de la plantilla, por ejemplo, un 5%, Exacto. la empresa tiene que aumentar lo que le da al Estado en, digamos, un 6 o un 7%? Exactamente. La contribución de la empresa al presupuesto del Estado tiene que aumentar más que su masa salarial. Si no se cumple, el fondo salarial se ajusta a la baja, Ostras. pudiendo llegar al nivel del salario básico del año anterior. Es un control durísimo. Entonces es una libertad totalmente condicionada. La empresa puede pagar más, pero solo si genera más para el Estado. ¿Primero el Estado? Primero el Estado. Siempre. Profundicemos en la estructura de ese salario. La resolución 17-2025 dice que el ingreso se compone de una parte fija y una parte móvil. Exacto. Y aquí está el otro gran cambio. Se busca potenciar la parte móvil. ¿La que está asociada a los resultados? Eso es. La parte fija es el salario según la escala de complejidad del puesto. Lo normal. Pero la parte móvil es donde está el incentivo. De hecho, el artículo 17 del decreto 138 establece algo muy claro. Dice que el monto previsto para el pago por rendimiento no puede ser inferior al 30% del fondo de salarios total. O sea que no puede ser algo simbólico. Tiene que ser una parte sustancial del sueldo. Tiene que pesar en la nómina. Y esta parte móvil puede ser un pago a destajo, si fabricas más piezas cobras más, o un pago por resultados vinculado a indicadores concretos. Vale. También se mencionan los pagos adicionales. No forman parte del salario por rendimiento, sino que son un complemento al salario fijo. ¿Qué tipo de conceptos incluyen? Pues aquí también hay más flexibilidad. El artículo 15 permite a las empresas crear pagos adicionales para situaciones específicas, más allá de los ya existentes, como la nocturnidad o las condiciones laborales anormales. Por ejemplo,
Por ejemplo, pueden crear un pago extra por conocimientos o habilidades que no están en los requisitos del cargo. Entiendo. O por años de servicio prestados, para premiar la antigüedad. Ah, para retener talento. O por realizar actividades adicionales a las de su puesto. Suena interesante, pero supongo que habrá un tope. No será barra libre. No en absoluto. El artículo 16 lo deja muy claro. La suma de todos los pagos adicionales no puede exceder el 50% del salario escala del trabajador. 50%. Es un límite alto, pero es un límite. Y la resolución 17 detalla las cuantías máximas. Por ejemplo, hasta 3.000 pesos mensuales para quien tenga 30 años o más de servicio. Vale, hemos hablado de cómo se estructuran los salarios. Pero una parte fundamental es la distribución de utilidades, el beneficio de final de año. La resolución 332 del Ministerio de Finanzas y Precios entra de lleno en esto. ¿Cómo funciona? Pues aquí la lógica cambia. Una vez la empresa ha pagado impuestos y ha cubierto sus reservas obligatorias, decide qué hacer con las utilidades restantes. Y lo primero, de nuevo, es cumplir con el Estado. Otra vez. El artículo 12 de la resolución 332 establece que las empresas deben aportar un mínimo del 60% de esas utilidades como rendimiento de la inversión estatal. Un 60%, como mínimo. Como mínimo. Ciertos sectores estratégicos o de baja rentabilidad como la producción agropecuaria o el transporte público tienen un mínimo reducido del 50%. Aún así, es más de la mitad del beneficio limpio. La mayor parte sí. ¿Y qué pasa con el 40 o 50% restante? Eso es lo que se puede repartir entre los trabajadores. No directamente. Esa parte se destina a crear reservas voluntarias. ¿Reservas voluntarias? ¿Qué es eso? Pues es el dinero que la empresa decide guardar para diferentes fines. El artículo 26 da varias opciones, desde incrementar el capital de trabajo, financiar I+I o capacitación. Invertir en el futuro de la empresa, vamos. Exacto. O crear un fondo de responsabilidad social para proyectos en la comunidad. Y uno de esos destinos es efectivamente la distribución de utilidades a los trabajadores. Ah, es una opción más entre varias. Junta de Gobierno, quien decide qué porcentaje de la utilidad retenida va a cada reserva. Entonces, la distribución de beneficios a los trabajadores no es automática. Depende de las decisiones estratégicas de la empresa. Totalmente. ¿Y hay alguna condición para que los trabajadores puedan recibir este pago, si la empresa decide hacerlo? Sí, y son importantes. El artículo 44 de la resolución 332 establece requisitos clave. Por ejemplo, la empresa no puede tener deudas vencidas con el fisco. Lógico. Claro. Y un punto muy destacable. No se puede repartir utilidades si una auditoría califica el sistema de control interno como deficiente o malo debido a manipulación de la contabilidad. Ojo, eso es un incentivo enorme para la transparencia. Un incentivo potentísimo. Es como decir, si haces trampas en las cuentas, te quedas sin premio. Justo eso. También se regula un sistema de pagos anticipados a cuenta de las utilidades que se pueden realizar trimestralmente para que el incentivo sea más inmediato. Entonces, si tratamos de resumir el panorama general, ¿qué es lo que vemos? Se está produciendo un cambio notable hacia un sistema que incentiva el rendimiento individual y empresarial. Dando más autonomía a las entidades para gestionar sus salarios. Sí, pero es una autonomía dentro de un corsé muy definido. El crecimiento salarial está directamente anclado al crecimiento de los aportes al Estado. Es la condición principal. Es el eje central de todo el sistema. Las empresas ganan flexibilidad para premiar la eficiencia, para ser más ágiles, pero los mecanismos de control y la obligación financiera con el Estado siguen ahí, firmes. Es un intento de dinamizar la economía sin ceder el control central sobre los flujos financieros. Y el decreto establece que la organización salarial debe incluirse en el convenio colectivo de trabajo y que se pacta de común acuerdo con la organización sindical a nivel de empresa. Esto plantea una pregunta interesante sobre el futuro papel de los sindicatos en Cuba, ¿no? Desde luego. Con este nuevo poder para negociar escalas salariales, pluses, sistemas de pago, empresa por empresa, ¿podrían convertirse en verdaderos negociadores de las condiciones salariales o seguirán siendo principalmente un vehículo para implementar la política estatal a nivel local? Es la gran pregunta. ¿Se convertirán en un contrapeso real a la dirección o simplemente en un transmisor de las directrices del partido y del Estado? Porque el marco general sigue siendo muy rígido. Muy rígido. La primacía de los aportes al Estado limita mucho el margen real de negociación. Pues ahí queda la pregunta en el aire.
un cambio de modelo que busca la eficiencia, pero que mantiene el control central como pilar fundamental. Veremos cómo evoluciona en la práctica.